Este es un nuevo video de metodología de la investigación educativa. En este video lo que trataremos es la relación entre paradigma y enfoque en la investigación educativa. También haremos alguna distinción de elementos importantes entre enfoques, a razón de que ustedes puedan aplicar estas distinciones en sus propias investigaciones. Y también haré una distinción conceptual en la comprensión de lo que es un sistema en relación a un modelo de una teoría. Buscaré también hacer una distinción en lo que refiere investigación aplicada en el ámbito educativo y cómo el ámbito educativo relaciona los diferentes alcances de una investigación en el acrecentamiento de conocimientos distinto de lo que puede ser la aplicación. Empiezo haciendo una pregunta general de qué entender por un paradigma. Agarrando una conceptualización de paradigma, se puede pensar en el entendimiento de una realidad bajo un fundamento o enfoque particular, como un modo de ver el mundo o una forma de comprenderlo. ¿Por qué es importante tener en cuenta este concepto inicial de paradigma? Porque será necesario que ustedes en sus investigaciones puedan identificar qué rasgos paradigmáticos adoptan. De hecho, al final de esta presentación y también en plataforma encontrarán que la primera actividad es hacer esta pregunta hacia ustedes. Empiezo con el paradigma posiblemente más utilizado y explicaré de dónde me fundamento en relacionar qué es el paradigma en investigación científica con relacionamiento del área educativa más utilizado. Mostraré algunos ejemplos al final de esta presentación, que es el paradigma positivista, también denominado como paradigma clásico o empírico, que está asociado a un enfoque en particular, que es el enfoque cuantitativo. Ustedes han desarrollado todo un módulo de métodos cuantitativos donde buscaban relacionar cierta operativización de variables, de conceptos en variables, donde los resultados puedan ser expresados como un número real. Básicamente de eso relaciona el enfoque cuantitativo en el paradigma positivista, de pensar que todos los fenómenos sociales pueden ser expresados como una cifra, como un número. Se dice un paradigma empírico analítico porque la inferencia deductiva del paradigma relaciona tener primeramente en consideración una teoría general que puede ser aplicada en sus preceptos a una realidad y mediante el contraste empírico se pueda buscar ciertas generalizaciones que permitan corroborar una hipótesis planteada. El paradigma positivista hace una distinción marcada entre lo que viene a ser el objeto y el sujeto de estudio. Se piensa, y es una crítica al paradigma, como elementos aislados, donde el objeto, la realidad, estaría desvinculado del investigador, el sujeto de estudio. Se piensa de que un investigador podría hacer un trabajo de escritorio sin necesidad de conocer la realidad en el enfoque cuantitativo bajo el paradigma positivista. Esta es una fuerte crítica que tendrá luego su contracara con los paradigmas fenomenológicos que referiré a continuación. Ya decía, el paradigma positivista da cuenta de una inferencia deductiva donde a partir de una teoría general, de una generalización, por eso se refiere también cuando se habla de la inferencia deductiva, de lo general a lo particular, de una generalización teórica, mediante datos relacionar un caso específico.
Se relaciona una aproximación al método mediante pasos recurrentes, sistemáticos, que a través de aproximaciones iterativas se puede alcanzar un contraste empírico que responde a una pregunta de investigación. Dícese del paradigma positivista como objetivo. Ustedes encontrarán bibliografía como la del señor Sampieri, que relaciona al enfoque cuantitativo como una aproximación metodológica que presume resultados objetivos. Esta es una presunción, ya que, como explicaba en el anterior video, la investigación científica es inherentemente subjetiva, tanto por un sujeto de estudio, un investigador que tiene un constructo mental que es variable entre personas, y un objeto de estudio, una realidad bastante compleja, la cual es difícil de hablar de una objetividad entre la interacción entre sujeto y objeto de estudio. Dice ser racional al aplicar el método científico desde el pragmatismo de lo que originalmente planteaba Descartes, de decir una división de las partes, es decir, generar una comprensión de una realidad compleja a través de entender ciertas fracciones de este fenómeno complejo y luego reconstituir la realidad en una síntesis para tener una comprensión del todo. Además, se piensa que el planteamiento en el enfoque cuantitativo bajo el paradigma positivista está basado en preposiciones, en ciertos silogismos, entendido como razonamientos de dos o más premisas que tengan un resultado lógico. Verán que muchas muchas inferencias que hace el paradigma relacionan cierta directriz causal, cómo es que afecta una variable a otra, cómo es que a través de una variable, una covariante, puede lograr un resultado específico. Pensemos en algunos ejemplos, como de pronto las tecnologías de información y comunicación, una variable, una covariante, o también llamada una variable independiente, puede afectar a un resultado que podría ser un rendimiento académico. O otro ejemplo, como de pronto el tamaño del aula puede afectar a la calidad educativa. Esos son ejemplos que relacionan justamente preposiciones causales de decir cómo X afecta Y. El paradigma positivista también busca manipulación de variables. Ya decía, conceptos que se traducen en cuantías, y estas cuantías, que al ser expresadas como un número real, pueden ser susceptibles de aplicar cualquier método matemático, estadístico, numérico, que permita generar inferencia con resultados probabilísticos o de cifras puntuales que expresen el contraste de hipótesis en una cuantía. Además, asume hipotéticamente, un conocimiento pleno de la realidad mediante la cuantitativización. Desde los primeros planteamientos del enfoque del paradigma positivista, se presume que como toda realidad puede ser expresada en un número, y este número, al ser una cifra que puede ser posible de manipular mediante la matemática, se puede considerar que es objetivo, y eso se pensaría que puede ser una comprensión plena de la realidad. Lo cierto es que nuevos enfoques nos mostrarán que el paradigma positivista solo abarca una pequeña fracción de lo que es un fenómeno ampliamente complejo. El alcance, que esto explicaré en un siguiente video, puede ir desde lo descriptivo, idealmente, a lo explicativo.
Además, cobrar ciertos diseños que pueden ser experimentales con una manipulación buscando alcanzar un resultado, teniendo deliberadamente una diferenciación en las muestras de analizar entre grupos de tratamiento y grupos de control. Piensen, como es el caso de probar algún medicamento con conejillo de indias, con conejillos de indias, donde a un grupo se les brinda un placebo y al otro se les da la intervención, se les da el medicamento, y con eso verificar si se generan ciertos resultados. O por otro lado, ser también no experimentales, no sujetas a manipulación. De este aspecto hablaré con mayor extensión en un siguiente video. Los resultados en el enfoque cuantitativo se presentan en cifras, tratando de comprobar ciertas dócimas de hipótesis y brindando algunos grados de confiabilidad. Se establecen ciertos rangos donde se estila pensar de que el resultado podría oscilar en un rango relativamente expectable. El paradigma positivista es propio de cierta área del conocimiento. Piensen originalmente en la biología, física y de reciente data en las ciencias sociales. Donde, si bien en la física, biología, la física teórica, por ejemplo, trata de generar explicaciones en contextos, si posible, universales, con leyes inalterables, en las ciencias sociales esto es mucho menos probable. Es mucho menos probable de lograr generalizaciones. Ya uno puede ir al gen del paradigma positivista con dos destacados pensadores, como es el señor Augusto Comte, quien es básicamente el padre de la sociología, donde plantea sus primeras incursiones en el paradigma positivista, a la par, contemporáneos con el señor Emile Durkheim, que a través de ese desarrollo de la conciencia colectiva desarrolla producción como una de sus obras destacadas de El suicidio, donde fenómenos sociales que se presumían tenían un origen individual, él plantea que pueden tener una connotación social, y además de la connotación social, pensar que se puede cuantificar mediante estadísticas ciertos patrones de conducta en una sociedad. Compartiré con ustedes perdón, compartiré también con ustedes la obra original de El suicidio del señor Durkheim, a razón de que ustedes puedan ejemplificar, puedan lograr una ilustración más precisa de esta explicación en cuanto a lo que refiere el paradigma positivista en una obra célebre del señor Durkheim. Más de reciente data se puede pensar que el paradigma positivista, no sé si pensar en una evolución, pero posiblemente una reconsideración de ciertos aspectos. Se habla del post-positivismo o neopositivismo, que ya no, como era en el paradigma positivista, que relaciona objetividad de resultados. El post-positivismo relaciona grados de subjetividad. Ya decía, se buscaría con el método minimizar los grados de subjetividad en una investigación científica, por supuesto en las investigaciones educativas. El post-positivismo asume un conocimiento imperfecto de la realidad. Ya no se piensa que como todo puede ser cuantitativizable, es objetivo y de conocimiento pleno de la realidad. Y requiere también fundamentos teóricos de preeminencia matemáticos más que conceptuales. Generalmente se estila tener ciertos desgloses analíticos en el cual se hacen comprobaciones, en muchos casos basados en definiciones matemáticas, y muchos de ellos con cierto fundamento axiomático no susceptible de comprobación.
Los resultados se presentan como estimaciones, probabilidades, que buscan además ser dosimados y además de lograr un entendimiento de la realidad, quieren ir más allá tratando de ver un futuro próximo. Por eso una predicción, tratar de conocer mejor, conocer a través de los datos ciertos resultados posibles que se puedan dar en un futuro cercano. La contraposición al paradigma positivista, que relaciona el enfoque cuantitativo, viene a ser el paradigma constructivista, fenomenológico o hermenéutico, donde el relacionamiento cualitativo trata de buscar un descubrimiento, se hace una inferencia inductiva, donde el punto inicial de toda investigación son los datos, no es la teoría. De hecho, los datos, mediante su exploración y entendimiento de una realidad compleja, es la que permitirá devenir en una teoría no generalizable, sino más bien sustantiva. Se generan constructos singulares, basados en muchos casos en artefactos o mentefactos. ¿Qué quiere decir con esto? Lo artefactual tendrá que ver con cómo el investigador, a través de una indagación o la observación o posiblemente la revisión documental, da cuenta de un conocimiento más amplio de la realidad, mientras los mentefactos comprende todo el constructo mental que trae consigo el investigador, que a través de esa comprensión, de ese bagaje, posiblemente su experiencia y su formación, le permiten generar un conocimiento más exquisito, más profundo de la realidad. Generalmente los estudios fenomenológicos se realizan en ambientes naturales, prescindiendo de la crítica que traía el paradigma positivista, donde existía un divorcio entre el objeto y el sujeto de estudio. En este caso, el sujeto de estudio se compenetra en el objeto de investigación, tratando de abordar el conocimiento de la realidad a través de la inmersión al campo, ¿no? Con el estudio de campo se trata de conocer mejor la realidad en su entorno naturalista. Existen diferentes tipos de diseño. Ya venimos de un módulo anterior donde yo les refería a grandes rasgos lo que viene a ser teoría fundamentada, la aplicación de ciertos diseños fenomenológicos o posiblemente otros etnográficos o algunas variantes si se busca puntualidad y no una extensión larga de tiempo, con estudios microetnográficos. Buscaré matizar el punto con sus propias investigaciones y a través de ejemplificación con archivos PDF que les compartiré, tratando de ejemplificar estudios que vean lo fenomenológico, la aplicación de la teoría fundamentada, así como lo etnográfico. Además del paradigma, los dos anteriores, el positivista y su contraparte fenomenológica, se tiene una tercera vertiente que podría ser el paradigma sociocrítico, que también es parte del enfoque cualitativo. El paradigma sociocrítico se dice que está orientado, una investigación busca orientar una transformación social. También se habla de la autorreflexión, donde de pronto se tiene que hacer cuenta de una realidad compleja, donde existe una problemática. La problemática tiene que ser deliberada y buscar soluciones a través de sus mismos actores. Con eso se planifica una posible solución. La solución se la pone en práctica en la realidad. Se ve si se hace un cambio social. Si ha logrado el cambio social, es donde para la investigación. Si no ha logrado el cambio social, otra vez se vuelve al inicio a plantear posibles soluciones para aplicarlas hasta lograr el cambio social. Se dice que existe una correspondencia plena entre el investigador y el objeto de estudio, ya no era el divorcio como existía en el paradigma positivista,
donde la predominancia práctica es más que teórica. Aquí realmente, incluso en muchos casos, se habla de investigación, acción posiblemente, ateórica, donde no existe un arquetipo o un constructo que trate de encasillar en una teoría, la realidad en una teoría, sino más bien al conocer la realidad, directamente buscar respuestas prácticas a soluciones con soluciones prontas. Esta concepción de acción, reflexión, cambio es justamente lo que decía, de tratar no solamente de plantear una solución, sino aplicarla, y no solamente es suficiente el aplicarla, sino que entre la aplicación evaluar si se ha logrado el cambio social. Por eso que la inmersión a campo busca una participación plena de sus actores. Un ejemplo claro de ello, ya decía, el tipo de investigación-acción que propicia cambios sociales. Daré algunos ejemplos a continuación. Si relaciono, sintetizando los tres paradigmas referidos anteriormente, estaba considerando el paradigma positivista con plena relación al enfoque cuantitativo, y los otros dos paradigmas, el fenomenológico y el sociocrítico, con plena relación al enfoque cualitativo. Todo ello tiene al ser investigación social, tiene una vinculación directa con los paradigmas educativos. Al hablar de paradigma educativo, se puede hablar de un paradigma educativo positivista, donde en las investigaciones se pretende ciertas generalizaciones con una cuantificación presente. Por ejemplo, lo que traen consigo las predicciones de la realidad a través de las ecuaciones Mincer, que tiene toda esta corriente del capital humano, que trata de ver cómo es que la formación termina influyendo en ciertos resultados educativos, y esos resultados educativos se traducen en ingresos hacia el mercado laboral, y se ve rendimientos o tal vez un análisis costo-beneficio de incursiones educativas que se puedan dar en una sociedad. Les compartiré algún estudio que aborde de esta forma la realidad a través de una investigación educativa. Otro tipo de investigaciones positivistas dentro del paradigma investigaciones educativas dentro del paradigma positivista relacionan algunos elementos causa-efecto. Por ejemplo, los programas de transferencia condicionada. Doy un ejemplo que podría ser el bono Juancito Pinto, donde a través de la entrega de un monto de dinero se persigue cierto resultado educativo, como podría ser menor rezago escolar, menores tasas de deserción, posiblemente mejor rendimiento académico. Todo ello es evaluable, y como es evaluable, es susceptible de ser cuantitativizable. Se habla también de la pedagogía experimental, donde, como ya decía, se tiene un grupo de control, un grupo de tratamiento, donde al grupo de control no se le da una intervención, y al grupo de tratamiento sí se le brinda la intervención, y se trata de contrastar entre grupos para ver si la intervención genera los resultados deseados. En cuanto al paradigma fenomenológico aplicado a la educación, se busca lograr comprensión de realidades subjetivas. Un ejemplo, en el caso boliviano, tiene que ver con el entendimiento de saberes ancestrales, por ejemplo, saberes ancestrales en la zona andina. También se acude al historicismo, con comprensión de ciertas reformas, como pudo ser el Código Educativo de los 50, la Ley 1564 del 90, o posteriormente la Avelino Segnani, con una primera aproximación, una primera introducción desde el 2006, pero una aplicación más práctica en 2010, y ahora se piensa en derogar una ley que posiblemente tenga un retroceso a lo que vino a ser la gesta de la 1564. También otro tipo de estudios fenomenológicos de corte educativo tienen que ver con simbolismos, posiblemente interpretaciones ancestrales,
como podría ser, ahí pongo los quipus, una forma de lenguaje que se transmite a través de las generaciones con manifestaciones como pueden ser los amarros que traían ciertas cuantías que dan un entendimiento de un saber ancestral que en temas educativos pueden ser estudiados desde el antecedente o como un precedente para saberes ancestrales que den paso a nuevos conocimientos o nuevas estrategias educativas. En lo sociocrítico, ahí realmente la academia ha sido bastante activa en proponer ciertos procesos autorreflexivos basados en cotidianidades. Por ejemplo, una investigación educativa que trata de abordar el problema de la basura o el entendimiento de ciertos conocimientos en adultos mayores de matemáticas. Les compartiré estudios que relacionan este tipo de investigaciones. ¿Qué quiero decir en esta síntesis que les comparto acá? Que los diferentes paradigmas de la investigación social son directamente aplicados en la investigación educativa, trayendo consigo aproximaciones positivistas, fenomenológicas y sociocríticas. Entonces serán ustedes quienes se darán la tarea de identificar qué paradigma es el que mejor acoge su investigación, si es más de corte cuantitativo, donde el paradigma presente sería positivista, relacionando el resultado con una cifra, si posiblemente trata realidades sustantivas, donde la aproximación sería un paradigma más fenomenológico con un enfoque cualitativo, o posiblemente estén planteando alguna respuesta a una situación real donde el paradigma sería sociocrítico, el enfoque también cualitativo. Conceptualmente es importante en la investigación educativa hacer la distinción entre lo que viene a ser un sistema, modelo y una teoría. En muchos casos la investigación educativa relaciona como acepciones sinonimizantes entre lo que viene a ser sistema, modelo y teoría. Pero comprendiendo un poco más, un sistema comprenderá un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o de un colectivo. Sus partes deben tener relación entre sí, por eso es un sistema. Existe una sinergia al interior de un sistema que permite la comprensión de una realidad compleja. Un claro ejemplo es el sistema educativo boliviano, que tiene diferentes subsistemas que las partes del subsistema hacen el todo. Por ejemplo, tenemos el subsistema de educación inicial, que comprende la educación en familia no comunitaria y familia comunitaria, escolarizada y no escolarizada, así también toda la educación regular con la parte primaria y secundaria, y el salto a la educación superior desde la parte profesionalizante a la parte técnica. Todos estos subsistemas hacen un todo para la comprensión de un sistema educativo como el que tenemos actualmente vigente con la Ley 70 en el sistema educativo boliviano. Otra comprensión tiene que ver con el entendimiento de un modelo, que básicamente es la simplificación, la abstracción de una realidad compleja. Un ejemplo de ello es el modelo sociocomunitario productivo, vigente también en la Ley 70, donde la abstracción trata de entender que los saberes, hay un rescate de los saberes ancestrales y se tiene que identificar la vocación productiva de una región en particular, y de esta comprensión, de esta identificación de la vocación productiva es que se deviene una currícula que trata de buscar ciertas transmisión de conocimientos técnico-humanísticos. Existe una fuerte crítica a realizar este tipo de aproximaciones, pero bueno, es lo que comprende un modelo como simplificación de una realidad en el ámbito educativo. Finalmente, una teoría comprenderá un conjunto organizado de ideas que explique un fenómeno, deducidos a partir de una observación, experiencia o razón. Aquí realmente abundan las diferentes teorías en el ámbito educativo, las cognitivas, las asociativas, funcionalistas, estructuralistas,
matemáticas, metacognitivas. También puede haber otras más de corte cuantitativo que relacionan la matemática y lo estocástico en procesos de formación educativa, o posiblemente lo sociocultural, o lo que también es bastante sonado con el aprendizaje significativo, o posiblemente la neuropsicopedagogía, o la metacognición. Bueno, todos estos elementos traen consigo teorías que tratan de comprender cómo es que se da la aprehensión de ideas y cómo se, mediante la pedagogía didáctica, se dan esta transmisión. En cuanto a la investigación aplicada, no necesariamente refiere la conexión vinculada a la teoría como mostraba anteriormente, sino trae incursiones de tipo más práctico. Por eso aquí les pongo algunos ejemplos que se dan en investigaciones educativas recientes. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos. Últimamente se viene hablando de aprendizaje basado en problemas, donde se trata de plantear un problema de la vida real y a través de resolver el problema se van dando ciertas inducciones a conocimientos específicos que pueden ir desde matemáticos, sociales, literatura, lenguaje, historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa forma se piensa que se puede tener conjuncionado la teoría y la práctica. La educación cooperativa, que trata de juntar grupos humanos con diferentes ritmos de aprendizaje. La gamificación, que básicamente ahí es un anglicismo de la palabra inglesa del gaming, del game, los games, los juegos, que tratan de usar cierta tecnología, cierta mirada lúdica para lograr aproximación educativa. Posiblemente la educación orientada a problemas, que ya decía, al igual que el aprendizaje basado en proyectos, se plantea problemas de la vida real y con ello, con su resolución, lograr cierta inducción educativa. El design thinking, que resulta otro tipo de aproximación aplicada, donde se piensan en fenómenos más analíticos en lugar de memorísticos. El aprendizaje basado en competencias o capacidades, con toda esta lógica de lo que son la transmisión de competencias en lugar de transmisión de hechos fácticos. También se tiene como otras incursiones de investigación educativa el Project Based Learning, que trata de, básicamente es la acepción en inglés del aprendizaje basado en proyectos. Así también se tienen estrategias, diseños, modelos, currícula innovadora, que es parte de la investigación educativa en la cual la academia está explorando en reciente data. En esta diapositiva lo que hago es hacer una distinción entre lo que viene a ser en investigación educativa, la aplicación versus la investigación en un entendimiento fundamental de conocimientos. Ya verán de que desde la postura epistemológica hasta la aplicación del método y la técnica puede llevarnos a hallazgos que permitan generar la elaboración de materiales educativos, desarrollo de recursos tecnológicos, posiblemente programas de intervención educativa, de lo que simplemente viene a ser la declaración propositiva de una investigación en ciencias sociales en el área educativa. Pongo a consideración un esquema de lo que se conoce el cuadrante Pasteur, donde en investigación educativa uno puede evaluar si su investigación es más orientada al entendimiento fundamental, al acrecentar los conocimientos, o tiene más bien un direccionamiento más práctico, más de solución, donde verán en el cuadrante las abscisas, donde una investigación puede estar orientada a la comprensión fundamental, y en el cuadrante de las ordenadas, donde una investigación puede estar orientada al uso, a la aplicación práctica. Entonces, si vamos respondiendo cuadrante a cuadrante, vemos el cuadrante superior izquierdo,
donde se piensa en una investigación que es orientada al conocimiento, pero no orientada al uso, como es el caso de las investigaciones del señor Bohr, donde trae consigo un entendimiento fundamental de la mecánica cuántica o posiblemente la estructura atómica, que si bien acrecientan el conocimiento, su aplicación práctica no es inmediata. Distinto de lo que puede ser una investigación, vean por favor el cuadrante inferior derecho, una investigación aplicada, como la que realizó Thomas Edison, donde realmente no existían ningún tipo de fundamento teórico, simplemente estaban basadas en la aplicación, el descubrimiento. Así es que el señor Edison genera ciertas aplicaciones que seguramente son el germen hasta nuestros días de lo que es nuestra tecnología, el fonógrafo, la cámara de cine, la bombilla incandescente, la electricidad. Bueno, todos estos son elementos que tienen aplicación práctica sin fundamento teórico. Así también pueden tener el cuadrante superior derecho, donde se puede tener ambas consideraciones. Una investigación que acrecente los conocimientos, pero a la vez sea también práctica, con lo que viene a ser el señor Pasteur, que si bien tenía un desarrollo teórico amplio en el entendimiento de la química y la microbiología, toda esta comprensión teórica se encausa a la aplicación práctica en todo lo que viene a ser las inmunizaciones, la esterilización por autoclave. Entonces, si bien puede ser altamente teórica, el conocimiento teórico en el corto mediano plazo se puede traducir en conocimiento práctico en el largo plazo. Y finalmente un cuarto cuadrante, el cuadrante que está marcado en rojo, que no es ni crecimiento ni acrecentamiento del conocimiento, ni tampoco solución práctica. Se piensa aquí una investigación irrelevante, una investigación que ni busca generar nuevos conocimientos, ni busca soluciones prácticas. Se me viene un ejemplo tonto, una investigación que trate de, no estoy hablando de cuestión de fe, pero estoy hablando de una investigación que trate de ver el sexo de los ángeles. Primero, que no acrecenta ningún conocimiento científico, y segundo, que, bueno, por no contar con data que fundamente con evidencia empírica, y segundo, que tampoco trae una practicidad el conocer si un ángel es varón o mujer. Bueno, ahí realmente es la crítica para pensar que sus investigaciones educativas no relacionen este cuadrante que podría ser pensado de irrelevante, obsoleto, una investigación que no deviene en nada. El grado de limitación tiene que también tener una consonancia con el grado de contextualización de su tema, de pensar de problemas de interés general para la comunidad científica a problemas de interés más particularizados. Asimismo, en la delimitación del tema, de tener problemas muy generales que requieren una mayor delimitación, a problemas que pueden estar bastante bien delimitados y pueden ser bastante realistas en cómo abordarlos. Leeré algunos ejemplos. Piensen un problema que es bastante genérico, que no requiere mayor delimitación, pero a la vez es de bastante interés para la comunidad científica. Por ejemplo, en tema educativo, si es mejor usar modelos de enseñanza constructivista que modelos conductistas para mejorar el aprendizaje. Bueno, ese es un interrogante, es una pregunta de investigación. No es una pregunta, según los consejos que he venido dando, bien planteada, y aquí uno puede responder sí o no, pero sí da cuenta de un contraste entre dos modelos de enseñanza que relacionan lo constructivista versus lo conductista. Asimismo, se pueden tener problemas que pueden ser mejor abordados y con una mayor aceptación por la comunidad científica. Por ejemplo, una comparación de la educación virtual o a distancia respecto de la educación presencial, y si es que estos generan algún sesgo en la evaluación de los profesores por parte de los alumnos. Esa es una investigación que realmente puede ser bastante destacada desde el ámbito
realista y abordado de una manera, de un método científico riguroso. Otro tipo de investigaciones que pueden tener un interés particular para la academia, pero con una delimitación un poco más genérica. Por ejemplo, el que les pongo en el cuadrante de abajo, donde dice cuadrante izquierdo de abajo, donde dice en qué medida la capacitación de los profesores de una escuela en particular ayuda a mejorar los aprendizajes de los alumnos. Aquí realmente pueden ustedes adecuar a sus propias investigaciones. En qué medida la estrategia didáctica en la carrera de medicina ayuda a mejorar el aprendizaje de la fisiología, me estoy inventando, ¿no? Es decir, pero ustedes pueden dar una analogía en cuanto a sus propias investigaciones. Finalmente, el último cuadrante inferior derecho, donde ustedes pueden ver temas que pueden ser más realistas y pueden ser también de interés académico, en qué forma el ejemplo, ¿no? En qué forma el programa de desarrollo de habilidades del pensamiento de la escuela, una escuela en particular, ayuda a que los alumnos de un curso en particular aprendan mejor una carrera, una materia específica, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esta diapositiva es que la investigación educativa puede ser tanto específica como general y asimismo cobrar una relevancia más o menos en el deseo del desarrollo de la comunidad científica. Aquí solamente les doy cuenta, posiblemente se lea en el video con una letra muy menudita, cómo es que las investigaciones educativas, estas son las investigaciones más buscadas en el buscador de la UNESCO. En su generalidad traen consigo investigación que es cuantitativa y a la vez descriptiva. Les compartiré también todos estos estudios a razón de que ustedes puedan dar cuenta a qué me refiero. Pero verán que en muy pocos casos se relaciona investigación cualitativa que busque un alcance que no vaya más allá de lo descriptivo, posiblemente lo explicativo. La actividad que pretende esta explicación es que ustedes hagan una introspección respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué rasgos paradigmáticos adopta su investigación educativa? No es una respuesta de decir paradigma positivista y punto, sino además de decir positivista, explicar el por qué. Por eso les pido fundamentar su respuesta. Atento, posiblemente este video y la explicación relacionada haya sido bastante densa en cuanto a los conceptos y muchos elementos abordados. Por eso es que el video nos permite retroceder, volver a avanzar, y adicional a nuestra comunicación vía WhatsApp, yo estaré atento a cualquier consulta que ustedes tengan respecto al contenido de esta presentación. Hasta un siguiente video y gracias por su atención. Hasta luego.